El siguiente archivo es parte del dossier de 15 episodios de la primera temporada de Se Improvisa, desclasificado desde los archivos secretos X. Para proteger la integridad de nuestros agentes, se han omitido algunas secciones de cada episodio, concretamente su música. Escuchar con precaución. CCI Radio presenta Se Improvisa, un ameno espacio de conversación y actualidad mezclado con un mix de buena música. Y con parte de la canción de Toto Cotugno, L'Italiano, para algunos que tienen arraigo italiano o estudiaron en Italia, colegio italiano y similar, es el segundo himno nacional, casi el segundo himno nacional de dicho país. Les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que escuchan este programa que se llama Se Improvisa. Mi nombre es Eduardo Sar, como ustedes saben, soy emprendedor de CCI. Y este programa que se realiza el día de hoy, 25 de junio del 2018, debería haberse hecho el día 2 de junio para homenajear a Italia en su día. Un día especial porque es el día patrio. Y adicionalmente, como ustedes vieron, o aquellos que han visto el flyer, este episodio lo llamo Una Estat Italiana, a raíz de la famosísima canción de la canción de Italia 90, para algunos entendidos o no entendidos, quizá una de las mejores canciones que ha tenido un mundial. Y como Italia y Chile están fuera de competencia en este mundial, también nos une ese lado B. Pero bueno, antes de partir, un aviso: todas las canciones dicen relación a canciones clásicas o románticas italianas en su versión italiana, para algunos que están acostumbrados a escucharlas en castellano aquí en mi país. Y con eso doy la pasada a Adriano Celentano y su canción Il tempo se ne va, aquí en tu espacio que Se Improvisa. Y para tener cierta coherencia de temas, o el primer tema al menos que sea asociado a este homenaje a Italia, a su idioma, a sus raíces, a su cultura, es que el primer bloque de Se Improvisa formal dice relación a formas de aprender un nuevo idioma o un idioma que no sea el tuyo. Como ustedes se han dado cuenta en los últimos Se Improvisa, la idea no es hacer una argumentación académica sobre la materia, sino mezclar experiencias y similar para que sea un amena relato. Y ustedes, si quieren, pueden comentar a través de las redes sociales. En mi caso, y para ejemplificar más que nada con mi caso, yo, aparte del castellano, tengo un dominio en el idioma inglés y tengo un dominio en el idioma italiano, y en algún minuto traté de aprender alemán. Pero, como dice esa canción de Placeres Culpables, claramente es una asignatura pendiente. Y el italiano, que fue el primer idioma que yo aprendí formalmente, fue a raíz de que estudié en un colegio italiano en mi país, y por lo tanto desde el pre-kinder hasta lo que es cuarto medio en mi país, vendría siendo 14 años de educación, juntando todas esas instancias. La gran mayoría fue hecha con italiano, a través del idioma en italiano, y por lo tanto la forma de aprender de ese idioma fue bastante tradicional. Fue a raíz de lo que se dice relación a la colegiatura. Inglés yo lo aprendí, como mi colegio en ese minuto no era el plato más fuerte en cuanto a idiomas, lo tuve que aprender de distintas formas, y creo que por ahí va el relato y los temas de conversación. Lo aprendí, como voy a agarrar un concepto que quizás no es correcto, pero para ejemplificarlo, a través de la omnicanalidad del idioma. Es decir, lo aprendí con distintos cursos, con aplicaciones, con películas, viajando al extranjero, en estos programas de estar un tiempo en un país, viviendo con una familia, volví, y así sucesivamente. O sea, yo me en realidad también mi familia me
complementó dicho idioma. Hoy en día tenemos distintas alternativas y por ahí va el tema. Yo creo que al final, como les dije, este tema de la omnicanalidad de la experiencia del aprendizaje, o como se llame, tiene que ser íntegro en la forma que uno aprende. Ahí tenemos escuelas formales, tenemos institutos. Por ejemplo, aquellos que quieran aprender idioma, aquí el idioma italiano en Chile, un consejo que le doy es el famoso Instituto Chileno Italiano de Cultura, que queda en la comuna de Providencia, que es bastante bueno y un precio bastante asequible en relación a otros cursos. Entonces, aquellos que son de Santiago, es una buena instancia, quizás más formal, pero también para complementar aprendizaje. Doy el dato. También tenemos casos como Políglota, un emprendimiento, ya una empresa chilena que ya se ha estado externalizando, creciendo en otros países. Que aquellos que no conocen Políglota, políglota.org, es una instancia amena donde en base a una conversación en café o un restaurante similar, un tutor y gente que quiere aprender de una forma más dinámica el idioma se juntan para hacer especies de encuentros idiomáticos. Y lo podemos seguir llevando quizás a lo que son aplicaciones. Yo creo que, bueno, hace un tiempo pesqué una de las notas, algunas cápsulas que he estado haciendo en mi emprendimiento, donde hablo brevemente de 5 aplicaciones a raíz de un artículo que bastante uno busca aplicaciones de aprender idioma en cualquier buscador, van a salir millones y millones de análisis y resultados, así que no vale ni la pena referenciarlo, pero igual de todas maneras es un artículo que es de digitaltrends.com y las 5 aplicaciones que yo nombré son Duolingo, Babel, Tandem, Memrise y Busuu. Quizás la que yo más ocupo de vez en cuando es Duolingo y de alguna forma es una especie de gamificación o estrategia de juego para aprender idiomas y uno define cuánto tiempo le quiere dedicar al idioma, puede hacer un test inicial o definir el tipo de idioma, el tipo de nivel que uno cree que tiene y en base con eso, si uno es riguroso y se toma en serio el aprendizaje, uno puede ir agarrando expertise a raíz de que mezcla texto, audio, temas gramaticales, todo de una forma bastante amena, todo de una forma bastante simple que lo hace atractivo para aquellos que o quieren aprender un idioma o quieren recuperar parte de dicho expertise. En mi caso yo estoy en el segundo porque si bien es cierto estudié muchísimos años en un colegio italiano, no he tenido la constancia y la oportunidad de practicarlo, entonces es un idioma que ya ha pasado un tiempo y si bien es cierto uno escucha palabras cuando pronunciación de palabras y le suena mal, empezar a hablarlo a uno le complica. Finalmente, la última recomendación, y aquí obviamente como se improvisa un espacio que pretende generar conversación, otra recomendación que doy a la gente que quiere aprender un idioma, en general el idioma que sea, más que escuchar las canciones, que es la típica dinámica que utilizan algunos cursos de pescar una canción, una letra, la lyrics y sacarle ciertas letras. Lo que a mí me ha resultado bastante atractivo y por eso lo he recomendado es a través de películas o series, por ejemplo Netflix y similar a veces tienen subtítulos en distintos idiomas, es ver esa serie o esa película o hacer el esfuerzo de verla en su idioma original, subtitulada en su idioma original. En el caso de inglés, en inglés con subtítulo en inglés, porque eso para mi forma de ver me ayuda a asociar la palabra con la pronunciación, la entonación y una serie de temas que a uno, como no tiene a lo mejor la oportunidad de practicarlo con otra persona, empieza a hacer malas pronunciaciones o empieza a cometer errores que es bueno y una manera bastante más lúdica mediante el séptimo arte o la caja chica para aprender o recordar. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión?
cuál es tu experiencia. Aquí, como ustedes saben, dejo abierta la conversación. Para pasar al siguiente tema, dejo Nicola Di Bari y su canción Vagabondo. En la tercera de hoy, un diario para aquellos que no lo conocen, que es uno de los principales diarios de uno de los principales grupos de medios escritos y similar en mi país. En su página 12, repito, la idea no es ser un Mauricio Israel en este Se Improvisa, es la nota que trata sobre cómo el transporte público de la ciudad de Santiago está buscando todo este esfuerzo de utilizar la energía eléctrica, la energía limpia, renovable, para poder cerrar un acuerdo de poder contar con, donde dice la nota, 200 máquinas eléctricas en Transantiago, que es el sistema bastante tiene bastante karma. Yo creo que ya deberían llamarse otro nombre. Bueno, pero bueno, cada uno se llama como quiere. Y donde se detalla una serie de atributos que van a tener y la estrategia que se está siguiendo, y donde obviamente está la cuña a la ministra de Transporte, que es Gloria Hutt, donde dice que este esfuerzo es una señal de lo que se busca como visión del transporte del futuro, hacia el futuro, perdón. También se habla de temas de contaminación, y yo creo que este artículo es de los pocos medios, si no me equivoco, la tercera. Bueno, en realidad aquí en Chile nunca ha funcionado mucho, se ha tratado de hacer el famoso tema de paywall, salvo un diario financiero en este país, que es el Diario Financiero. Aquí yo vivo cerca de Escuela Militar, que es una academia del Ejército de Chile, por lo tanto van a escuchar en el Se Improvisa de hoy cadetes haciendo prácticas de marcha, para que no se extrañen de ese ruido que está en el fondo. Pero bueno, volviendo a la nota, el relato, aquí la idea es poder conocer qué está pasando en tu lado, qué está pasando en tu país. Tenemos esfuerzos de compañías como Enel o gente del sector energético de incentivar a través de lo que es la Fórmula E, que a comienzos de año en mi país se realizó la primera fecha de dicha actividad, que también tuvo un colectazo en relación a una escultura del Museo de Bellas Artes, pero en el fondo los esfuerzos apuntan a utilizar lo que es la energía limpia. Llegaremos al caso, como Soy Robot, de tener un Audi con ruedas, en vez de ruedas, esferas y 100% electrónico, como plantea la película, no sé. Aquí yo creo que vamos a ver, va a llegar a ese minuto probablemente, pero las fechas siempre se han ido dilatando, porque yo me acuerdo de cuando era un niño haber visto animaciones de Warner Brothers, donde ya en el 1990 decían que íbamos a tener autos voladores, y hasta el minuto eso no ha sido así. Obviamente han aparecido una infinidad de otros temas tecnológicos que ni siquiera los mismos escritores o creativos o futurólogos de la época se podían siquiera pensar. Ejemplos abundan, ustedes lo saben, bloques de datos, ramificaciones o temas potentes de la inteligencia artificial y otras cosas por el estilo, que van a ir apareciendo en bloques futuros de Se Improvisa. Pero aquí lo interesante es conocer, porque aquí en Chile yo diría que estamos en una etapa muy inicial. Esencialmente uno ve autos híbridos o mezclas de encina o combustible tradicional más batería. Hace no tanto tiempo, y después de mucho tiempo, no sé si fue importación directa o no, vi un Tesla estacionado en la calle, y fue como, un Tesla, ese primer emprendimiento luego de PayPal de Elon Musk, donde, y por ahí va el tema, donde efectivamente, por ejemplo, para poder tener energía, o sea,
vehículos eléctricos o vehículos tradicionales eléctricos, algo que se mejore el tema de la autonomía. A nosotros, los países emergentes en desarrollo o similar, nos falta mucho este tema de poder abastecer de manera eléctrica y rápida carga en distintos puntos, no solo de las ciudades, sino también en las rutas, porque por ejemplo en Estados Unidos una de las cosas que tiene Tesla, aquel que no lo sabe, son puntos de carga y puntos donde la gente que utiliza Tesla puede dejar sus autos para hacer carga y así en definitiva no tener que tener miedo que no le va a alcanzar la energía para poder llegar. Aquí hay una nota que yo me acuerdo y por eso voy cerrando este bloque de cómo Elon Musk se preocupa obsesivamente en lo que es la experiencia del cliente, como por ejemplo Jeff Bezos y similar. Jeff Bezos es el CEO de Amazon y otros medios de comunicación y similar, bueno, ustedes lo conocen, pero hace un tiempo, ya hace unos años, salió una nota a través de un Twitter donde un cliente Tesla reclamaba abiertamente con copia, no me acuerdo si era con copia o reclamaba a Elon Musk por una situación donde la típica que sería a la chilena, para que ustedes asocien, donde si bien es cierto la idea del sistema es que uno ocupe, cargue y se va, en ese minuto lo que hacía la gente es que dejaba el auto estacionado y lo dejaba por horas, y en el fondo gente que necesitaba cargar su vehículo no lo podía hacer porque los espacios estaban ocupados. Hizo ese comentario y el día siguiente, o ni siquiera al rato, ya Elon Musk respondió, le dijo que ya se habían pedido las 1000 disculpas del caso y no sé qué más pasó, y en definitiva dijo que se habían adecuado las normativas y las reglamentaciones para prevenir este tipo de situación. Como ustedes se dan cuenta, aquí la arista abunda, pero volviendo a la nota tradicional o inicial, veremos qué es lo que termina pasando a través del transporte público capitalino, a través de los buses eléctricos. Aquí también, y aquí creo que me voy a pasar un poco porque me acabo de acordar, las regiones. Acá Chile es Santiago. Santiago es Chile, como algunos dicen que es. Hay ciudades donde los buses capitalinos la mandan por desuso y al final las ciudades, por ejemplo Temuco, tienen problemas de contaminación, no solo por el tema de los vehículos, sino también por la leña, pero bueno, también ese es otro capítulo, donde al final las regiones reciben la mugre en cuanto a transporte se refiere. No debiera ser así, esto debería ser un esfuerzo conjunto en distintas ciudades para no solo Santiago abastecer en transporte limpio, energético, eléctrico, sino que otras ciudades también se vean beneficiadas. Si no me equivoco, hay una ley espejo de transporte público, pero veremos qué se termina haciendo. Para cerrar este espacio, y aquí nos vamos a ir poniendo bastante más cartas amarillas o romántico de frentón, dejo a Ricardo Cochante y su canción Sincerita. Y como decía la canción, sinceridad, aquí dos temas. Obviamente la versión de esta canción no es la mejor en cuanto a su calidad, pero era la que tenía disponible. Y el otro tema es que casi me... es una asociación, para que vean de repente cómo piensa la mente de Eduardo Sar. Estamos el 2 de junio con canciones italianas, escuchando marchas de la escuela militar, y algunos pueden pensar que esto es una asociación al eje, pero no es así, al eje en cuanto a lo que era la Segunda Guerra Mundial, sino simplemente son los momentos cuando en la mañana o en la tarde los cadetes de donde vivo empiezan a hacer todo este esfuerzo para marchar de manera correcta. Pero bueno, sigamos con los temas, y de aquí en más seguimos particularmente con lo que es el roaming. Roaming, para aquellos que han viajado
y no han tenido las precauciones, que son bastantes y a veces no se fijan, y al final yo creo que uno en general puede conversar con alguien y siempre hay alguien que o le ha pasado o conoce a alguien que le ha pasado, que al final le llegan tarifas bastante más altas, muchísimo más altas, siempre, y dice relación a lo que a lo que son los datos, porque si bien es cierto, los mensajes de texto y los minutos por voz, un precio relativamente más razonable en cuanto a lo que los acuerdos que tienen las compañías de telecomunicaciones. En el caso de los datos, eso no es así. Y al final del día uno puede llegar a recibir, yo me acuerdo patente, no sé, la historia que cuando contaba, no sé, Felipe Izquierdo, en muchos años atrás, en uno de estos programas que tenía, hacía en conjunto, hablaba que un día le llegó una boleta a los 2 o 3 meses por 700.000 pesos por estar viendo sus correos y similar en su BlackBerry. Eso es un tema que yo creo que le ha pasado a muchas partes, no solo aquí en Chile, y ahora sí ha sido que países han estado haciendo acuerdos para ir generando consenso para eliminar en el 2018 lo que es el famoso roaming o hacer acuerdos de roaming. Y tenemos el caso de Europa, que es fundamentalmente el caso más ejemplificador. Veremos qué pasa con Inglaterra a través del Brexit, qué es lo que le va a pasar a Inglaterra, que es un tema que está en proceso. Pero esta semana o la semana pasada, la Subtel, que es como vengo diciendo, es la Superintendencia de Telecomunicaciones de mi país, firmó un acuerdo para ir poniendo término con el roaming con Perú. Y adicionalmente ya se está estableciendo la iniciativa para ir eliminando este tema con Argentina. Aquí obviamente hay distintas notas o artículos sobre el tema. Yo aquí tomo la de pisapapeles.net, que es un bastante buen sitio de tecnología móvil de mi país, que trata obviamente más de los equipos, de las frecuencias, o sea, es bastante no técnico, pero es para la gente que le gustan los temas, pero de vez en cuando tratan temas de contingencia, política y actualidad, y por ahí los destaco. Y al final del día esto es se supone que el objeto del acuerdo con Perú es que antes del 2020 se ejecute o se haga efectivo esta eliminación, y ellos estiman que más de 300.000 personas que viajan mensualmente se verán beneficiadas. Yo en mi caso, por suerte, no he tenido ese problema. Sí, hace muchos años atrás tuve un problema de facturación de una compañía de telecomunicaciones en mi país cuando estaba trabajando en una empresa minera, que me cargaron mal y me dejaron, como yo trabajaba por sistema de turno, me dejaron todo el turno o todos los días que estaba arriba de la mina, un tema de sin señal, producto de que ellos pensaban que yo me había pasado. Una época que cuando los planes eran de 3 megas y 7 megas para poder navegar, y recién habían sacado los 50 megas en celulares que no son ni similar a lo que es hoy. ¿Qué más? Yo, de las veces que he viajado, la única vez porque si bien es cierto, después empecé a comprar teléfonos liberados para poder tener o no tener problemas con los chips. La única vez que contraté un sistema especial de pasaporte o liga móvil o lo que sea fue cuando viajé el año 2014 en Estados Unidos, porque sabía que no quería tener problemas, porque hoy en día no tener datos, y para aquellos que somos viajeros o a veces viajeros solos, es bueno poder tener cobertura de internet para poder ver aplicaciones y similares si uno está perdido o quiere tener una consulta rápida o estar comunicado. Es una buena opción considerar. Por eso yo celebro, y muchos celebramos, este tema de las eliminaciones o acuerdos entre países para eliminar lo que es el famoso roaming. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué ha pasado en tu país? Dejo abierta la conversación, quizás también como alguna historia que quieras compartir de esas cuentas millonarias, si alguna vez te llegó y qué pasó al respecto. Y con eso
doy la pasada nuevamente a la sección romántica de Se improvisa en italiano con Laura Pausini y su canción Non c'è. Y como es de costumbre, o el esfuerzo es ese, de ir incorporando noticias de una forma distinta. Y en mi caso lo que he estado haciendo o tratando es buscar alguna noticia por parte de lo que son los flashes noticiosos de Amazon Alexa, que en mi caso simplemente le digo mi pelotazo. Vamos a ver el día de hoy si podemos generar algún bloque en base a lo que entrega los flash briefing que yo tengo, o el primer flash briefing de la BBC, para así generar conversación. Alexa, hi. Hello. Alexa, flash briefing, please. Here's your flash briefing. In BBC News from TuneIn. BBC News with Sue Montgomery. A group of international observers has criticised the Turkish elections, saying they weren't conducted on a level playing field. Monitors from the Organisation for Security and Cooperation in Europe said the winner, President Recep Tayyip Erdogan, and his governing party had undue access to national media. The OSCE's special coordinator is Ignacio Sanchez Amor. Voters have a genuine choice. Alexa, despite... stop. Aquí la nota de Alexa dice relación a lo que está las elecciones en Turquía. Aquellos que son chilenos, los canales, a raíz de algunas telenovelas, han generado una efervescencia a lo que es las teleseries turcas y Turquía. Y la nota dice relación al tema de las elecciones, la manipulación y de los que están hablando los observadores internacionales. Aquí obviamente hablan también del tema de los medios de comunicación y lo que estaría haciendo el gobierno para el tema de elecciones, lo que se hizo en elecciones. El análisis, o por dónde podría ir el análisis, dice relación a lo que es la arista política propiamente tal, o 3, la política, el tema del uso de nuevas tecnologías, pero claramente si el país no quiere hacer tan transparente, ahí es un tema que no entra. Y finalmente lo que dice relación a noticias falsas o manipulación, donde también tiene una arista que es lo que le llaman el fake news, donde a través, yo creo que los dos temas, uno de la gente dice, bueno, apliquemos bloques de datos similar para la inmutabilidad y cosas por el estilo, pero obviamente la idea es que tú puedas comentar qué es lo que se te ocurriría a ti para evitar este tipo de temas y garantizar procesos democráticos, entendiendo que dicho país quisiera ser honesto y transparente y aceptar los resultados que así la población estimen. Con eso voy cerrando el lado A para pasar al bloque lado B, y dejo la canción que es muy escuchada aquí en Chile, pero no así su versión en italiano, Franco Simone y Respiro. Y como lado B, o el bloque lado B de Se improvisa, aquí, a diferencia de los otros, improvisa de frentón, el lado B lo dejo como un bloque dentro de los bloques normales de Se improvisa, el último bloque. Antes era un post-credit, antes era partido siendo una humorada, y hoy parte integral o estructura, creo, de este espacio de conversación y actualidad de forma amena, mezclado con un mix de buena música, donde hoy quisiera contar mi experiencia de cómo pasé sin saber a lo que me estaba metiendo, o pasar de, como dice, de 0 a 100, irse al tiro a 100, antes de gatear, tratar de correr, en los que es saltar en Benji en Block Runs Bridge. Para algunos catalogado es el puente con mayor altitud para hacer bungee jumping,
que se encuentra en Sudáfrica, entre lo que es la ciudad del Cabo y un muy bonito ciudad que es Naisna, que es un viaje que hice junto a mi familia cuando recorrimos allá al comienzo de los 2000, Sudáfrica y Kenia, que van a ir saliendo historias si así ustedes lo permiten, donde sin saber, porque esto era un viaje en tierra, el trayecto lo estábamos haciendo, eran 3 familias, donde todas las familias habían tomado el mismo tour, por lo tanto era más fácil tomar una decisión grupal que, por ejemplo, aquellos que hacen esos viajes de todo un bus, recorramos en un día una ciudad. Estábamos transitando, yo estaba viendo el paisaje, el lúpulo, la parte integral de la cerveza, que puede salir alguna historia por ahí también, donde yo me defino 100% cervecero de la buena cerveza. Y en eso estábamos recorriendo, o se estaba recorriendo el trayecto entre Ciudad del Cabo y Naisna, y el guía turístico dice, bueno, íbamos a pasar pronto por un puente donde se hace bungee jumping, que es un puente bastante conocido a nivel internacional para aquellos que son relaciones y les gusta este tipo de deporte. Así lo planteó, por lo menos lo que yo me acuerdo, bastante simple. Y a mí se me paró la oreja joven, el más joven dentro del grupo, en ese minuto. Y le dije si podía hacer medio broma, medio en serio a mi madre. Y mi madre preguntó al grupo y le dijeron sí. Nos paramos porque había una pareja que era bastante más de edad, entonces les permitía hacer un aro y era como entretenido a ver este es el chileno, o éramos todos chilenos en ese grupo, pero este coterráneo que quería tirar en bungee jumping en un puente entre un trayecto de Ciudad del Cabo a otra ciudad en Sudáfrica, dentro de un contexto que era más turístico, más reservas, ciudades y similar. Llegamos al puente. El puente obviamente es un puente tipo tablero con una guata, donde la guata, abajo de la guata, el que quiere buscarlo, está disponible en múltiples fotos en Wikipedia y similar. Y yo creo que mirando el puente tampoco le di mucho vuelo, porque no sabía en realidad lo que me estaba metiendo, pero me anoté y llegamos. Eran 3 personas que en ese minuto saltaban, éramos 3 jóvenes, todos yo diría de la misma edad, antes de los 24 años, bastante antes. Yo diría que hasta que me pusieron la toalla, no sé, yo le digo toalla, pero no sé cómo se llama, y los elásticos y el cable para saltar, ahí como que empecé recién a asociar en lo que me estaba metiendo debajo de la guata. Hay video, hay foto y similar. Y yo después de escribir la sensación, hay gente que vive de esa adrenalina y que le gusta, a mí no me gustó para nada. Lo hice porque, bueno, ya me había metido ahí y no me iba a echar marcha atrás. Como dice Arturo Prat, la contienda desigual al abordaje de mis muchachos. Pero yo la sensación que puedo describir y que me acuerdo hasta el día de hoy es que los últimos 4 saltos desde del banquillo donde estaba la guata del puente al el vacío fueron increciendo la ansiedad y otros sensaciones de 0 a 100 muy rápidamente, casi yo diría que al 200%. La sensación fue una sensación que, bueno, lo hice, pero no, objetivamente no lo haría de nuevo, porque obviamente como pasé de 0 a 100, y a diferencia de cuando uno salta en parques chicos de 10 metros, no sé, o la altura que sea, al final uno ve el suelo en pocos metros y se siente bastante más agradecido. Yo al final del día, como es un puente que tiene más de 200 metros de altura, catalogado como uno de los puentes para hacer bungee jumping con mayor altura hasta el día de hoy, la sensación fue completamente otra. Yo no quería que mi toalla se soltara, porque al final yo veía bastantes metros más abajo como habían un río, vegetación y similar, y me di cuenta que yo no soy un hombre X o lo que se parezca. Sí, he disfrutado y me gusta lo que es el buceo, que puede salir historias por ahí, pero
eso hace bastante tiempo, bastantes años que no lo hago, así que es un tema que me gustaría recuperar. Tu historia lado B, tu historia de deporte extremo, tú has saltado en bungee jumping u otra actividad catalogada como de riesgo y que quieras compartirla acá en Simprovisa. También lado B, hashtag lado B, hashtag Simprovisa. Y con eso, como era antiguamente, me voy despidiendo con una canción que en este caso es otra canción clásica que muchos conocen, aquellos que no son italianos, pero por la clásica que es, pero por Dios que es buena conocerla y cantarla. Y nos despedimos hasta la próxima. Dejo la pasada a Domenico Modugno y Nel blu dipinto di blu, o simplemente Volare, para que lo disfruten.